Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión de cierre del capítulo Crónica de otras epidemias en México, dentro de la serie La ciudad y la pandemia, que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Humanidades, a través de nuestro programa universitario de estudios sobre la ciudad, han preparado para conocer más, un poco más de nuestros antecedentes históricos y cómo ellos han pervivido a lo largo de este tiempo, y si nos pueden enseñar algo para enfrentar la contingencia que estamos viviendo. Le doy la bienvenida a nuestras invitadas y nuestro invitado especial, la doctora Alejandra Moreno Toscano. Alejandra, muchas gracias, bienvenida. La doctora Araceli Peralta, cronista de Xochimilco. La doctora Lilia Rivero Weber, la coordinadora de este ciclo. Gracias, Lilia, por organizar este ciclo tan bien documentado sobre nuestro tema. A Geraldine, también, por favor, seas bienvenida. Esperamos que esta sesión nos deje todavía con más ganas de seguir conociendo de nuestra historia. Y Ricardo Higuelín, pues también eres igualmente bienvenido. Para nosotros la ciudad de Oaxaca y todo su rico legado histórico es muy importante. Bueno, en las sesiones anteriores hemos revisado aspectos muy importantes del tema que nos ocupa. Por ejemplo, la doctora Morano Toscano insistió en que esa memoria de las epidemias en el pasado es una memoria viva, porque todavía la gente lo sigue viviendo, ¿no? Tema que también recordó Lilia Rivero cuando nos platicaba de la señora de Yucundá, Acerra del Cocolotzi. El Cocolotzi nos decía que porque desde entonces se dice, cuando hay un problema muy fuerte, se dice que las cosas están del cocol, y de ahí viene precisamente. O lo que nos trajo Ricardo sobre la importancia de la bioarqueología en el estudio de la salud y enfermedad en épocas pasadas, y que de paso nos puso en la mesa la importancia de la inter y multidisciplina. Y finalmente, los casos en el caso de Xochimilco, cómo estos recuerdos, cómo esta memoria viva de una epidemia se mezclan con la fe, esa particular e intrincada relación entre una y otra cuestión. Bueno, esos son los antecedentes que nos tienen aquí reunidos, y pues si ustedes están de acuerdo y me lo permiten, yo empezaría preguntándoles a todas y a ti, Ricardo, en términos de la diversidad cultural, geográfica, que fuimos discutiendo a lo largo de estas sesiones, ¿cuáles creen ustedes que serían los factores que explican la forma en que una sociedad enfrenta una epidemia como la que estamos viviendo? Quien quiera tomar la palabra va a ser muy de acuerdo a lo que cada quien vaya mencionando. Bueno, en términos de la diversidad, es muy interesante que pensemos en la diversidad, no solamente como diversidad en el territorio, sino también como diversidad en los estamentos, en los conocimientos, en los orígenes de cada uno de los grupos que se asentaron aquí en este Valle del Anáhuac, y además que mantuvieron conexiones entre sí. Yo creo que ese punto de las conexiones dentro de esta enorme diversidad es lo que nos puede no solo ayudar a entender el pasado, sino también entender lo que sucede en el presente.
Y conexión no solo en términos del conocimiento, saberes, prejuicios, cuestiones, memorias, sino conexiones en términos de movimiento, puntos de contacto, intercambio, comercio y conexiones en términos de velocidad. Y si algo hace diferente esta circunstancia que hoy vivimos es la velocidad de las conexiones y la posibilidad de interconexiones también que de otra manera, que antes no hubiéramos tenido. Y esto creo que modifica mucho y abre muchas posibilidades para enfrentar unos fenómenos como el que vivimos actualmente. Claro, y más en estos momentos de tecnologías tan intensas, ¿no? Como las que tenemos. Muy bien. A mí me gustaría comentar, y lo habíamos dicho en algún momento todos los ponentes, que aparte de esta diversidad cultural y de las diferentes geografías, obviamente el territorio tiene muchísimo que ver. Era bien importante también el hecho de los factores, no solamente los factores de salud, sino los factores sociales. Entonces, todas estas conexiones, tanto territoriales como sociales, como demográficas, daban también este término que en algún momento yo comenté en la conferencia pasada de sindemia, factores sociales, factores territoriales, factores de congregación, que obviamente en el momento de la transición de la conquista y de la mezcla de dos grupos diferentes, pues también afectó muchísimo. La forma también en cómo se congregaban fue fundamental, porque cambió la dinámica de cómo estaban acostumbrados a vivir. Y bueno, todos estos factores son los que hacen que derive este proceso de epidemias, el no tener una memoria genética ante nuevos virus, como nos está pasando ahora con el COVID-19, ¿no? Entonces, finalmente todo se confluyó para estas grandes epidemias, como dices, la más grande que devastó a casi toda la población prehispánica. Yo creo que también otro factor que es importante es lo que se estudia desde la antropología médica, ¿no? Que es el sistema salud-enfermedad y atención, porque eso tiene que ver justo con la percepción de la enfermedad, de dónde deriva la enfermedad, qué factores son los que nos hacen daño o qué factores son los que ayudan. Y a veces esos factores que ayudan, por ejemplo, no son tan benéficos, ¿no? Pero en el sistema cultural se percibe como algo bueno. Por ejemplo, el caso de las peregrinaciones, ¿no? Que se hacían, que se sacaba la Virgen, pero que en realidad se convertían en focos de contagio para las personas que acudían a ellas. Entonces, bueno, yo creo que ese factor también puede ser importante. ¿Y se sabe poco? ¿Sabemos poco de antropología médica o sí es algo muy bien establecido? La antropología médica se estudia principalmente en poblaciones contemporáneas, porque sí requiere mucho de estas entrevistas y del análisis del discurso, ¿no? Entonces, cuando aplicamos esto al pasado, pues lo hacemos a partir, por ejemplo, de archivos, ¿no? Y vaya que sí son pesquisas, ¿no? Bueno, Sí. de archivos y de los manuales de medicina Sí. de la época virreinal. Entonces, claro. Perdón, Araceli, tú querías decir algo, Sí, te interrumpí. sobre el tema que yo trabajé, que fue enfermedad y fe, creo que es una relación que ha estado vigente por siglos. Las maneras en que se ha manejado la enfermedad, por ejemplo, en la antigüedad, en el siglo particularmente XVI, pues a través de los códices, de las crónicas de esa época, vemos cómo se veía la pandemia, se veía como un castigo divino. Esto trae también como una utilidad para fortalecer la religión católica en ese momento. O sea, se van derivando una serie de, pues digamos, de
aprovechar esos momentos de crisis desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Incluso, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, curiosamente, aparece en un momento de epidemia. Entonces, a lo que voy es el fondo de esa trascendencia que tienen estas epidemias en ese momento desde el punto de vista religioso. Claro. Además, en el siglo XVI, por ejemplo, el padre Jerónimo de Mendieta, en su Historia Eclesiástica Indiana, menciona que como no podían curarse los enfermos por la epidemia, llamaron a todas las curanderas. ¿Esto qué implicó? Lo que dice la doctora Alejandra, ¿no? Este movimiento de una población, todo lo que se maneja y no está dicho, pero que nosotros podemos deducir a través de un momento histórico. Claro, claro. Pues me parece que estamos encontrando como conexiones entre esos saberes, con qué velocidad se transmiten, con qué forma, de qué manera se interconectan. Y esto que Geraldine mencionaba, muy interesante, de cómo la metodología de análisis del discurso nos sirve para entender estos temas. Ricardo, ¿tú qué nos puedes aportar? Sí, bueno, yo lo que he estado pensando en esto de los factores que se han mencionado, pues también existe la resiliencia, ¿no? La resiliencia es uno de los factores más importantes en todos nosotros y es algo que ha pasado en tiempos anteriores, aunque no tengamos de todo registrado, inclusive en épocas arqueológicas, ¿no? En tiempos arqueológicos. Y la resiliencia pues implica también una aceptación y una adaptación a lo que vivimos. En este caso, pues también es la aceptación a la vulnerabilidad, ¿no? Que, bueno, ahí tenemos una experta en vulnerabilidad, donde justamente, pues nosotros, ya sea por nuestras cuestiones de edad o por nuestras cuestiones económicas o, no sé, de cualquier otro índole, pues nos podemos o no sentir vulnerables ante una enfermedad que existe y sabemos que está presente. Por otro lado, también es lo que podemos hacer mentalmente, ¿no? Si nos estancamos o realmente nos empezamos a generar un potencial creativo en cualquier cosa que nos quisiéramos desempeñar, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda, pues, ¿no? Si nos echamos, nos deprimimos o encontramos estrategias para que justamente no nos afecte este tipo de situaciones. Y también está pues, el aprendizaje, ¿no? A partir de la experiencia. ¿Qué ganamos nosotros como individuos a partir de esto que estamos viviendo? ¿No? Eso también es parte del resultado de la resiliencia y además nos ayuda a esta flexibilidad en los cambios. Entonces, en este aspecto, pues bueno, también, o sea, si por un lado está la resiliencia como individuos y como sociedad, también quisiera agregar en la parte de esto del sistema de salud de enfermedad que había mencionado Geraldine, pues bueno, justamente no podemos olvidar esta parte psicológica, ¿no? Porque hablamos mucho, bueno, es que me da un virus o me siento mal de algo, y entonces como la enfermedad más que nada fisiológica. Entonces está esa parte, pero también está nuestra resistencia a nivel psicológica. Y en este caso es donde también entra la medicina tradicional o la antropología médica, ¿no? ¿Qué podemos hacer si no podemos ser atendidos? ¿O qué podemos hacer para prevenirlo? En este caso, pues nos encanta, ¿no? En México somos de test para todo, lo hemos platicado antes, ¿no? Té para esto, té para esto. Entonces, lo que tenemos de primera instancia, las hierbas, tenemos nuestros recursos naturales donde nos ayudan a tomar cierto tipo de alimentos o inclusive nos sobamos o nos frotamos algo, ¿no? Pero el caso es de que tratamos de encontrar remedios, ¿no? Que nos han servido en el pasado para tratar de combatir esto. Ahora, si realmente son o no efectivos, ya es otra cosa, ¿no? Si realmente una cosa como una epidemia se tiene que resolver con otro tipo de medicamentos, esa es otra cosa, ¿no? Yo más que nada lo que digo es que la sociedad de alguna manera busca alternativas, ¿no? Para protegerse, para salir adelante, para adaptarse y para ser flexibles y no estar nada más en la espera de a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que hubo una época donde sí estábamos en la espera, ¿no? Después de Semana Santa, ¿no? Después del Día del Trabajo, pero pues ya creo que después de ahí ya era absurdo pensar en que íbamos a regresar, ¿no? Entonces, eso también está en nuestra parte mental, ¿no? Y también estamos viendo de qué manera
hacer caso a eso, ¿no? Entonces el consumo de vitamina C estuvo para todos lados, ¿no? Y si tú vas a comprar algo de vitamina C, pues difícil inclusive encontrarlo, ¿no? Tanto como el cubrebocas y los guantes, es complicado, ¿no? El Lysol, ¿no? Que también se puso ahí de moda, pues justamente la vitamina C era parte de eso. Entonces, a falta de vitamina C, pues ¿qué están? Pues están los productos también naturales, la naranja, el limón, etcétera. Hay muchos otros tipos de productos que sustituyen eso. Entonces, yo lo veo de esa manera como uno de los factores también que nos ayudan a enfrentar esta pandemia. Pero ¿cómo podemos saber ahora lo que en aquel momento, cómo se estaba viviendo? Digo, podemos tener hipótesis o supuestos, o tenemos otros elementos como para saber cómo se enfrentaba la pandemia en esos momentos. Pues ahí hay varias fuentes de información, ¿no? Entre ellas están los archivos. Yo encontré, por ejemplo, información sobre la percepción del mal venerio en el archivo inquisitorial, ¿no? Es algo extraño, pero justo las mujeres denunciaban a sus esposos por maleficio y ellas explicaban lo que sentían, ¿no? Sentían patitos, perritos, no sé qué, que les salían por las partes verendas, ¿no? Están este tipo de fuentes de información que tienen que ver con pesquisas, pero hay otras fuentes más directas relacionadas, por ejemplo, con los exvotos, ¿no? Donde hay mucha información. ¿Qué son los exvotos, Geraldine, para los que no sabemos de esto? Pues son imágenes, ¿no? Que se hicieron como para agradecer a la Virgen o a Jesús, ¿no? Por haber concedido un milagro. Entonces, ahí viene la historia, ¿no? De hecho, todavía hasta el siglo pasado se hacían estos exvotos, ¿no? Entonces la gente ahí relataba lo que les había sucedido con una imagen, ¿no? Del enfermo en la cama y de cómo se recuperó de, no sé, de la viruela o de cualquier otra enfermedad. Pero son fuentes en realidad muy valiosas que no hemos sabido aprovechar, ¿no? Porque son pocos los trabajos que hay relacionados con esta percepción de la enfermedad, pero mucho sí del sistema, digamos, virreinal, tiene que ver con la percepción de la enfermedad, tiene que ver con el castigo divino, ¿no? Entonces, en eso más o menos estamos claros, aunque para el siglo XVIII es justo donde hay un cambio importante por, digamos, la divulgación o la difusión de las ideas respecto a la ciencia, respecto a la medicina en particular, ¿no? Entonces, yo creo que es un siglo donde sí cambia un poco este sistema, pero hay ese tipo de fuentes de información que son muy valiosas. Sí, en el caso de Xochimilco, pues yo presenté ejemplos muy particulares que tienen que ver con la enfermedad y la fe. En este caso, uno de ellos fue el patrocinio de San Bernardino de Siena, que se encuentra en el retablo mayor de este templo franciscano, y tiene que ver la advocación de San Bernardino de Siena con la epidemia del cocolistli. Por eso está ahí, por eso tuvo un lugar especial en ese altar. ¿Se le asocia a San Bernardino como curador o como benefactor que sirvió para que le ayudó a la gente a salir de la Sí, epidemia? de hecho él en Italia estuvo en un hospital en una epidemia y se dice que él nunca se enfermó. Digamos, esa fue la parte de santidad que se le da a este santo, ¿no? Que no se enfermó y pudo ayudar a muchos enfermos de la peste que había en Europa. Y era uno de los santos favoritos, junto con San Sebastián, por ejemplo, que también era un santo favorito de los franciscanos relacionados con las epidemias. Okay. Y otro de los ejemplos que di justo es lo que menciona Geraldine sobre los exvotos. En Xochimilco hay un espléndido exvoto del siglo XVIII que se encuentra en la sacristía de un santuario mariano que es muy importante en Xochimilco, que es el templo de Nuestra Señora de los Dolores de Jaltocán. Es una imagen en donde nos está representando a un hombre rico,
un comerciante de la Ciudad de México que fue curado por la Virgen de los Dolores de Xochimilco. Esto, como yo decía, se le pueden dar otras lecturas, porque no solamente nos habla de una sanación milagrosa, también nos está hablando de un aspecto económico, porque por algo ese templo hoy en día en Xochimilco sigue siendo el más tal vez importante para los pueblos y barrios originarios, y es la fiesta más grande que hay para los xochimilcas, aparte de la imagen itinerante del Niñopa, que también hoy en día, a través de las redes sociales, se le pide mucho que acabe con la pandemia del COVID, ¿no? Sí, Entonces, sí. en ese sentido, creo que las lecturas pueden ser tan ricas, tan diversas, en torno a estas imágenes que han sanado en diferentes etapas de la historia a la población. Ok, muy Bueno, bien. también como, no sé, algunas evidencias arqueológicas también están los temazcales, ¿no? Entonces los temazcales también sirven como un proceso de sanación a nivel espiritual, a nivel mental y por supuesto también a nivel fisiológico. Entonces tenemos esa parte, además en algunos códices tenemos algunos usos o procesos, ¿no? De herbolaria o de medicina tradicional. Obviamente el registro como tal es mucho más complicado, ¿no? Porque estamos hablando también de materias orgánicas que se van, pues con el tiempo se van perdiendo, ¿no? Claro. Pero como tal ahorita yo... ¿Se van perdiendo o no los tenemos aquí en México, no? No, bueno, lo que pasa es de que a lo que voy con esto es de que como materia orgánica en sí, una vez que se entierra o se guarda en algún lado, con el paso del tiempo se va deteriorando y ya no lo tenemos físicamente como una piedra o algo así. Eso es a lo que me refiero con que ya no lo tenemos. Por eso los antropólogos físicos o bioarqueólogos también se dedican mucho a hacer estudios de análisis de ADN o de isótopos estables y eso para tratar de encontrar ciertos elementos que les ayudan a entender algunos tipos de consumo que se pudo haber tenido en aquel entonces. Sí. Pero con respecto un poco más hacia tu pregunta, pues yo creo que la medicina tradicional es como lo más cercano que tenemos a un registro, ¿no? Y sería cosa como de rastrearlo, ¿no? Ese tipo de test que tanto te menciono, ¿no? El de poleo, ¿no? O cualquier de bugambilias, no sé cuántos test hay, ¿no? Muchísimos, la verdad es que lo desconozco. Pero estos consumos es algo que se va haciendo desde siglos, ¿no? Siglos atrás. Y seguramente, ¿no? Parte de lo que se infiere es que esto se va haciendo inclusive desde antes de un contacto europeo. Entonces, pues bueno, es como parte de las evidencias que se Sí. pueden mencionar. Justamente, y gracias por mencionar lo del intercambio europeo. Alejandra, tú nos hablabas de Alexander de Humboldt en tu ponencia. ¿Cómo conectas tú pues las aportaciones que él trajo al conocimiento de nuestro pasado? Que esto fue siglo XIX. Pues ahora que comentaban esta cuestión de la transmisión comunitaria, también lo que hacen las familias, etcétera, es importante para mantener este conocimiento de la relación de las plantas y los hombres. Ahora, Humboldt llega aquí en 1805. Vive en Ciudad de México, trabaja en Ciudad de México. En Ciudad de México utiliza Ciudad de México como un centro de sus caminatas y regresa, va, viene, conoce a la sociedad, etc. Vive la Ciudad de México y la conoce. Pero todo el viaje que hizo en esa época muy difícil de viajar, iba buscando sobre todo las altitudes de las cordilleras, una medición de tipo geológico de las altitudes y al mismo tiempo una recopilación botánica absolutamente extraordinaria. Y hizo la recopilación pues, de las orquídeas más increíbles cuando estuvo en Sudamérica y después llegó a México, y en México trabajó
prácticamente en la zona de las cordilleras, es decir, de la Sierra Madre Occidental y el Valle de México. Y él lo que construyó con esos viajes y esas reflexiones fue una visión universal del mundo como unitario pero plural, que es al mismo tiempo integral, pero que tiene muchas particularidades, las cuales podrían o tendrían que ser reconocidas como iguales, conocimientos antiguos, conocimientos parciales, pero como conocimientos que tienen el mismo valor universal en este mundo integrado. Es la primera globalización, podríamos decir, la primera globalización del conocimiento, y en ese sentido nosotros en México siempre hemos estado muy vinculados a estas visiones, tanto internacionales como de conocimiento profundo local. Entonces, las enseñanzas de Humboldt para México están vigentes y es uno de los grandes maestros que hemos tenido la suerte de que recorriera el territorio. De acuerdo. Y en términos de las interrelaciones que nos hablabas, Lilia, de interrelaciones entre la sociedad y territorio, creo que todas estas exploraciones que estamos haciendo nos llevan a eso. Parece ser que no se puede despegar, ¿no? Una evidencia, vamos a decir, ya sea incluso religiosa, que pertenece, o de percepción, como lo menciona Ricardo, que no se pueden separar del sitio geográfico, del territorio en donde están paradas, ¿no es así? Sí, y lo que es muy interesante también es el acercamiento de cada una de las disciplinas en ese proceso, ¿no? Nosotros hemos visto los ricos resultados que dan ahora los proyectos multidisciplinarios, ¿no? Y cada uno desde su materia de estudio puede aportar información que después le corrobora a la otra disciplina ciertas situaciones. Eso nos pasó de una manera bien interesante cuando tuvimos un proyecto de conservación de restos óseos, en donde lo que nosotros como conservadores encontrábamos en nuestro proceso de conservación, al historiador le servía muchísimo porque él podía corroborar un dato histórico encontrado en una fuente escrita con la evidencia física. Entonces, claro, todos los resultados que vienen de estos procesos nos remiten nuevamente a todas estas conexiones, al territorio en sí y a las particularidades de ese territorio. Y como comentábamos en un momento dado también con Araceli, con la doctora Moreno Toscano, a esta diversidad que va de lo macro a lo micro, porque tenemos no solamente la diversidad mexicana en unión con todo el mestizaje finalmente, y ahora hoy en día con todos los grupos de diferentes espacios del globo, sino que dentro de los propios pueblos originarios también tenemos esta diversidad, tanto local y hasta territorial en espacios pequeños. Entonces acaba siendo fundamental el poder hacer toda esta vinculación de conexiones, tanto sociodemográficas como de territorio, como de dinámica de vida diaria, para poder comprender también el acercamiento de cada uno de los grupos a estos problemas tan específicos, ¿no? Pero a ver, a mí me parece muy bien y yo, por supuesto, me fascina el planteamiento y los enfoques multidisciplinarios, pero pues recordemos que la interdisciplina se da ya más recientemente, bueno, ya casi 100 años o más o menos 100 años, porque para que podamos hablar de interdisciplina, que sí que hay varias disciplinas, y en aquellas épocas, estamos hablando del 16, y si hablamos de Humboldt de principios del 19, cuando todavía no había disciplinas instituidas como tal. Quiere decir eso que en aquellos momentos no estábamos en posibilidad de dar explicaciones, vamos a decir,
integrales o como lo dijo Alejandra, con una visión unitaria y plural al mismo tiempo? O sea, que estás hablando como universitario. Así es, sí. El punto es que la especialidad de los saberes Ajá. ha habido. Quienes fueron los recopiladores del Códice de la Cruz Badiano, que es un códice del siglo XVI, eran los médicos nahuatlatos de San Andrés, del barrio de San Andrés de Tlatelolco. Ok. Ese barrio de San Andrés de Tlatelolco estaba especializado en los médicos. Entonces, digamos, el Calmecac como centro de estudios para los principales en época prehispánica, era precisamente esa interrelación entre los que escribían, los que dibujaban, los que conocían cómo representar la información, como en ese sentido, pues ahorita decimos especialidades disciplinarias, creo que sí son mucho más antiguas también, ¿no? Incluso tengo memoria de que se refirió a estos temas Araceli, sobre cómo había ciertas especializaciones en barrios, en conjuntos. Todo eso es algo que no debemos olvidar, que tiene una profundidad histórica mayor. Los mamuts los mamuts que se han encontrado ahora en Santa Lucía, que en realidad están, pues es como una reunión o un lugar donde se conservaba salada la carne de los mamuts para que se pudiera después comerciar. En fin, es un conocimiento absolutamente extraordinario y muy especializado. Entonces, ¿qué nos pasó en medio de cómo perdimos esa capacidad de ver todo unitariamente y ahora, pues, lo estamos intentando recuperar siglos adelante? A ver, Geraldine quiere decir algo. Ay, muy bien. Bueno, es que desde la antropología tenemos lo que hemos visto es que hay varios tipos de conocimientos y de saberes, ¿no? Entonces, una forma de entender el mundo es a partir del conocimiento científico cartesiano, ¿no? Que se desarrolló a partir del siglo XVIII, la Ilustración y todo esto, y tiene que ver con la forma en que están todas estas disciplinas, ¿no? En que existen las disciplinas actuales. Y las disciplinas actuales y la ciencia ha como puesto un fuerte peso en la superespecialización, ¿no? Porque el conocimiento es tanto que entonces es mejor que yo tengo mi pequeño campo y entonces yo me enfoco en esto, ¿no? Han surgido como nuevas vertientes, digamos, epistemológicas en ese sentido, como la complejidad, que busca regresar a ver, digamos, las cosas desde la teoría de los sistemas, ¿no? Pero había otro tipo de conocimientos en el pasado, ¿no? Otro tipo de saberes. Y eso tiene que ver con la forma en que percibimos el mundo, ¿no? Es decir, Lévi-Strauss también dice, en el pensamiento salvaje en realidad hay un pensamiento científico. El ser humano siempre se ha interesado por conocer, y no solamente conocer lo que se come, sino conocer todo a su alrededor. Y él pone de ejemplo que en todas las culturas
las plantas que incluso no sirven para comer tienen nombres, ¿no? Tienen nombres y son bien conocidas por las culturas que viven en esos lugares. Entonces, yo creo que hay que entender eso. Hay una diferencia entre el conocimiento científico que se instaura en el siglo XVIII, ¿no? A partir de varias instituciones como el mismo protomedicato, como la misma Inquisición, ¿no? Son ellos quienes promueven la ciencia en ese momento del siglo XVIII, ¿no? Pero hay otro tipo de conocimientos que están relacionados con sistemas culturales y que son la acumulación de mucho tiempo atrás. Esto. Yo quisiera agregar algo, si me lo permites, Javier. Sí, adelante. Con respecto a lo que estaba comentando sobre Humboldt y sobre las interdisciplinas, pues bueno, justamente Humboldt no está peleado con las interdisciplinas, sino todo lo contrario, ¿no? Justamente trae todo un equipo y aparatos, ¿no? Porque justamente él viene de este auge del positivismo. Entonces, cuando explora y viene con toda esta parte, trae una visión muy compleja y muy completa sobre esto. Y bueno, yo creo que retomando un poco lo que decía Geraldine, pues nada más en esta época sí tratamos de ser más especializados para conocer un poco más a detalle algunas cosas, pero tratamos también de intercambiar esta información con los colegas y por eso los trabajos son de esa manera. Ahora, con respecto otra vez más a las reflexiones de Humboldt, pues bueno, sí, de una forma él trae una construcción del discurso a partir del cosmos, ¿no? Hay un orden, hay una relación entre diferentes lugares, pero al mismo tiempo también a partir de ciertas catástrofes que suelen pasar en uno de sus viajes al Perú, él se da cuenta que la evolución no es uniforme, ¿no? Y justamente un poquito antes, inclusive de que entrara Darwin con este proceso de la evolución. Entonces, él de alguna manera también está reconociendo que para muchos fenómenos naturales y también de salud, como un caso epidémico, pues sí, se dan, ¿no? En muchos lugares, pero también las reacciones son diferentes y la forma de responder es distinta. Entonces, creo que Humboldt nos deja un poco más, nada más que la universalidad. También nos empieza a generar ciertas ideas de cómo cada sociedad de alguna manera responde, ¿no? Y que no todo tiene que ser igualito en todas partes, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos viendo. Tenemos una pandemia en ahora sí que todo el mundo, ¿no? Pero cada quien lo está tratando de resolver a su modo, ¿no? Y justamente en México también lo vemos de esa manera, el momento en que lo aterrizamos en la Ciudad de México, que se vive diferente al resto de los estados, ¿no? Y dentro inclusive, ahorita que hablando un poco de Oaxaca, pues el mismo estado de Oaxaca también lo vive diferente, ¿no? No es lo mismo los valles centrales que lo que está pasando en la costa. Entonces, creo que Humboldt va y viene con varios conceptos que sería bueno, que es bueno tomar en cuenta y que trata de responder a esto que está pasando. Eso es lo que yo ahorita tengo por decir. Sí, muy bien. Quisiera retomar, Javier, sí, adelante. el tema de la herbolaria, porque me parece que en el caso de Xochimilco tuvo pues realmente uno de sus representantes a través de Juan Badiano, porque Juan Badiano fue de Xochimilco. Él junto con Martín de la Cruz hicieron el Códice de la Cruz Badiano. Eran hombres conocedores de la herbolaria y de la medicina. Y por lo tanto, todo este conocimiento quedó plasmado, si no todo, una parte, en ese códice. Pero retomando territorialmente a Xochimilco, quiero señalar que Xochimilco tiene no solo una zona chinampera, que es la que representa, digamos, a Xochimilco, ¿no? Por eso fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Xochimilco tiene una zona de terrazas agrícolas en su zona cerril. En estas terrazas se cultivó también muchísimo de verduras, plantas, pero también plantas medicinales. Muchas de esas plantas medicinales que todavía a la fecha podemos encontrar en las diferentes épocas del año en esta zona del cerro, particularmente en las terrazas, que son muchas de ellas todavía prehispánicas, pues fueron trasladadas en ese momento a México Tenochtitlan, posteriormente a la Ciudad de México, a través del canal hasta llegar a su destino.
Entonces, Xochimilco en ese sentido creo que también fue muy importante desde el punto de vista de la herbolaria, porque si pensamos en función de esta ciudad cosmopolita, demandante de alimentos y medicina a través de estas plantas, pues es lógico que uno de sus proveedores principales fue Xochimilco. Y otra cosa que también quiero agregar es con respecto a que pensaríamos que en época prehispánica, o por lo menos en el momento del contacto, la población estaba bien alimentada, pero yo he leído diferentes informes arqueológicos de excavaciones que se han hecho en Xochimilco y los análisis señalan que tenían deficiencia alimentaria. Ese es otro punto que me vincula a lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. ¿Quiénes son los que están más vulnerables? Los que se alimentan mal, ¿no? Entonces, es como un poco esta continuidad o este factor que es del pasado, pero que sigue muy presente. Muchas gracias. A ver, aquí quiero hacer una pequeña pausa, si me lo permiten, para saludar a quienes nos están acompañando desde su página, desde su computadora. Hay una pregunta que dice, ¿de qué modo las familias y la sociedad del pasado enfrentaban sus epidemias, aparte de recurrir a las creencias religiosas? Pues dependía de la enfermedad, ¿no? O sea, sí había manuales de medicina en el siglo XVII, XVI, XVII y XVIII. Incluso en la época prehispánica también había estrategias y conocimiento, ¿no? Relacionado con lo que decía Ricardo, el tipo de hierbas, ¿no? Por ejemplo, se recomendaban las sangrías, ¿no? Todavía por ahí del siglo XVIII, ya menos, se empiezan a hacer más publicaciones en contra de las sangrías, pero las sangrías eran un remedio que se utilizaba para muchas cosas, ¿no? También el tratamiento de mercurio, ¿no? Se utilizaba para muchas cosas. En el caso particular, por ejemplo, de la epidemia de Matlazáhuatl, se recomendaban sangrías, bueno, una parte de los médicos seguían recomendando sangrías y recomendaban atoles, ¿no? Y el mismo Estado, es decir, la monarquía, el imperio, todavía tomaba algunas medidas como darle comida a los pobres, ¿no? O sea, dentro de los hospitales y en las iglesias se instauraban lugares para dar comida directamente a todas las personas que lo necesitaran en la Ciudad de México, ¿no? Esas, digamos, serían parte de otras estrategias del pasado. De acuerdo. De acuerdo. ¿Alguien más quiere abonar a esta pregunta? No sé. Bueno, ya que me arranqué. Pues bueno, yo no solamente veo como las posibles estrategias que podamos tener o se pudieron haber tenido, ¿no? Como estas evidencias un poco más tangibles. Yo creo que también algo que no debemos de olvidar es que el pasado y el presente también a veces nos conectamos en algunas reacciones y pues yo creo que muchas cosas que las familias del pasado también solían hacer son estrategias de organización como lo hacemos hoy en día, ¿no? Y esas organizaciones dentro de las familias pues también tiene que ver en la división del trabajo de cada quien dentro de la misma familia o la responsabilidad que cada quien tiene. Y en este caso también se puede dividir por género, por edad, ¿no? De forma individual, de forma colectiva. Y entonces hoy lo vemos de esa manera, ¿no? En nuestras casas, con la gente con la que interactuamos, pues cada quien tiene como ciertas funciones y tenemos también cierto tipo de relaciones, ¿no? Y justamente también nos escuchamos, tratamos de apoyarnos o explotamos, ¿no? Digo, pasa de todo. Pero pues también aquel entonces, en el pasado, no estaba tan lejos de eso. Posiblemente la idea o el concepto de confinamiento en cuestión de encerrarse, pues era, no sé si realmente estaba presente, no sé si la doctora Alejandra o Geraldine nos podrían hablar más al respecto, pero en ese sentido creo que es distinto. Y pues bueno, hay que también entender que
porque a veces creo que vemos esto demasiado con las ideologías occidentales y tratamos de entender las cosas de esa manera y no tratamos de entender que también, o sea, la gente de los pueblos originarios o justamente la gente antes del contacto tiene otro tipo de ideologías y otro tipo de cosmología, ¿no? Y ven las cosas y las enfrentan de diferente manera. Entonces, también sería interesante en algún momento acercarse más a eso, como es el caso ya de la herbolaria, pero también en la forma en cómo se relacionan. Entonces, pues sí, no todo es religión, pero eso no implica que haya espiritualidad, ¿no? Que es algo distinto. La religión y la espiritualidad son cosas diferentes. Entonces, yo creo que eso también nos puede ayudar a entender de qué manera la gente o las familias del pasado pudieron enfrentar y una vez más generar un sentido de resiliencia ante este tipo de fenómenos. Sí, sí, correcto. Aquí transmito, antes de que alguien quisiera agregar algo, les transmito una felicitación de los compañeros que nos están siguiendo, donde felicitan la conferencia y además felicitan a Bani y a Abraham por el valor agregado por la traducción del lenguaje de señas, que además déjenme decirles que este lenguaje es un lenguaje mexicano, o sea que también tenemos en ese campo, tenemos distintas lenguas, por decirlo así. Bueno, aquí, y con relación a esta última pregunta, Marelia Escobedo hace un comentario en el sentido de que la capacidad de adaptarse, o sea, exactamente esta capacidad de resiliencia de la que nos habla Ricardo, dice, no es solamente, no es solamente aguantar lo que estamos viviendo, sino buscar la manera de buscar partido, dice ella, de las dificultades, porque de esa manera pues es menos probable caer pues en alcoholismo, otros padecimientos, ¿no? Y parece ser, la pregunta sería, ¿hoy en día tenemos esa misma fortaleza para enfrentar estos cambios que estamos viviendo? A mí me gustaría terminar un comentario sobre estas estrategias de confinamiento. Sí, ha habido una variación. Pensemos que en la, digamos, en la época colonial, en el siglo XIX, se veía el confinamiento de los enfermos y por lo tanto se inventaron los hospitales y las casas de curación, etcétera, pensando en que al confinar al que está enfermo, tú evitas el contagio de los demás. Pero creo que Geraldine nos hizo una explicación muy interesante sobre cómo las gentes ricas sí se mantenían en su casa y tenían pues el conocimiento de que los humores no les iban a alcanzar en su casa. Estos humores es el aire, el viento, etcétera, la transmisión, no tanto la precisión sobre el virus o la bacteria de lo que se trataba, pero siempre hubo esa conciencia de que en ciertas zonas, por ejemplo, las zonas donde había mucha agua en México, pues tenían posibilidad de tener contagios de un tipo diferente que en las zonas de las más altas. Por eso se hicieron las lomas como zona de residencia más segura. Claro, claro. Y esto de las lomas nos lleva una vez más al territorio, ¿no? Que cómo las distintas culturas, y aquí sería interesante volver a la reflexión de Xochimilco, que está en una zona baja, pero que también tiene, nos dice Araceli, que tiene una zona también de montes. O lo que tú mencionabas, Alejandra, del Calmeca, que pues por el contrario está en una zona baja. La hoy Basílica de Guadalupe, que habría sido una
un sitio de santuario religioso, también está en una loma. Sí, y en ese sentido creo que es bien interesante lo que comentó en una conferencia hace unos 10 días el doctor Viesca, ¿no? Que en efecto esta situación de bajar del cerro, que finalmente prehispánicamente era más estar en alto, y decidir bajar hacia el valle o cerca de los ríos, también fomentó la contaminación y el esparcimiento de las epidemias, porque cuando se enfermaban dentro de la propia idiosincrasia de estas generaciones pretéritas, la necesidad de estar limpio y la necesidad de refrescar el cuerpo hirviendo con las fiebres y con todo lo que sucedía, hacía que la gente se fuera a bañar a los ríos y finalmente las aguas también se contaminaban. Y ya con las poblaciones viviendo en valles, pues la contaminación era mayor. Dice que está comprobado que en la Ciudad de México, en época de epidemia, había más contagios en las plantas bajas que en las plantas altas de habitación. Entonces creo que todo este conocimiento de vida tanto del pasado como el actual, es también de muchísima utilidad hoy en día para poder comprender la forma en cómo se contamina y cómo se contagia toda esta situación de virus. De acuerdo. A ver, por aquí tenemos otras preguntas con relación, que si puede, lo del códice Badiano, si nos pueden, Cruz Badiano, si nos pueden ampliar eh, este tema, porque por un lado es un códice, pero también, Araceli, tú mencionabas que era pues era una persona que había beneficiado de alguna manera al barrio. El Códice de la Cruz Badiano fue hecho por Martín de la Cruz y por Juan Badiano. Juan Badiano fue de Xochimilco, no se sabe exactamente de qué lugar, pero él era de Xochimilco. Ambos fueron unos hombres de gran conocimiento sobre la herbolaria y la medicina, en donde el códice de hecho se encuentra en el acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología y ahí se encuentra resguardado. Se hizo hace algunos años incluso una versión digital, pero no sé si se pueda consultar hoy en día por internet. Pero el códice lo que muestra es a través de imágenes y texto la función de cada planta, para qué servían, cómo se utilizaban, ¿sí? Y no solo plantas, también piedras, por ejemplo. Hay piedras que también sanan, hay piedras que sanan, ¿no? Entonces es muy interesante el contenido porque incluso a la fecha creo que ha sido un referente para la medicina. ¿Cómo cuál es, Araceli? Siguen vigentes para poder, en la medicina, sobre todo alternativa, se siguen utilizando muchas de estas plantas que desde esa época, pues hay muchas, el gordolobo, el diente de león, ¿no? Que son flores que crecen en el campo de manera silvestre, pero hay de verdad una cantidad impresionante de plantas y de incluso hasta los mismos árboles, ¿no? Por ejemplo, el ahuehuete, que es un árbol de agua, pues también sus hojas tienen una serie de beneficios para la salud. Ahorita no recuerdo, pero, o sea, prácticamente todas las plantas tienen esa cualidad de sanar, ¿sí? De acuerdo, muy bien, muy importante. Aquí, si ahorita nadie tiene otro comentario, ¿sí? ¿Tú quieres hablar? Sí.
A ver. Ahora, recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura, el Instituto de Antropología y la Biblioteca de Códices del Museo Nacional de Antropología han hecho una nueva revisión facsimilar del Códice de la Cruz Badiano. Y si le quieres compartir con los que nos están escuchando, te paso ahora la liga de internet en donde es posible consultarlo integralmente. Yo coincido con lo que ha dicho Araceli, es un gran libro al que todavía le vamos a sacar muchísimo provecho y que además de ser hermoso y su organización habla de otra manera de ver la relación de los hombres y las plantas. Magnífico. Se organiza no como diccionario, sino si te duele la cabeza, pues recurre a esto. Si te duele el estómago, pues recurre a esto. Y entonces está dividido en capítulos por sus efectos curativos de las plantas. Y eso es muy interesante. Claro, con mucho gusto, si me pones aquí en el WhatsApp la liga, yo la transmito aquí a nuestros... Ah, bueno, creo que de hecho tú puedes... No, espérate, te la pongo. Ok. Es fácil. Bueno, en lo que Ale nos encuentra ahí en las tecnologías, justamente una pregunta sobre tecnologías, Alejandra, para todos nuestros invitados. Nos pregunta uno de nuestros visitantes, bueno, no sé si son visitantes, ¿cómo se les puede llamar? Dice, ¿cómo podemos replantear la transmisión de esta información histórica hacia las nuevas generaciones, que les resulte más atractivo y sobre todo compatible con los medios de difusión actual? Y también nos preguntan que en términos de política y presupuesto nacional, ¿cómo estamos en términos de poder mantener la investigación y difusión de estos temas? ¿Ya lo encontraste? Se lo mandé a Lilia. Ah, ok. Ahorita Lilia nos lo comparte. Ya lo puse en el chat en vivo. Perfecto. De Facebook, para que lo puedan jalar las personas que están acompañándonos. Excelente. Muy bien, entonces volvemos a nuestras preguntas. ¿Cómo podemos hacer atractiva esta información para que los jóvenes conozcan, se interesen en estos temas? Pues lo que yo he aprendido en este tiempo de reclusión, digamos, es que tenemos que aprender nosotros a transmitir de manera abreviada por las vías digitales que se conocen en forma de video pequeño, en forma de argumento ilustrado, en forma compacta. Todas las posibilidades de presentación que los medios digitales ponen a nuestro alcance, debemos de intentar hacer una difusión atractiva para los jóvenes. Esto se vuelve una obligación adicional de los investigadores y de los profesores, que de pronto ven que el conocimiento que comparten necesita entrar a los medios digitales actuales, y por lo tanto los profesores tienen que aprender cómo hacerlo. Es un gran instrumento y creo que hay muchísimo por hacer. Muy bien, pues ahí lo tienen. ¿Alguien más que quisiera agregar sobre eso de las nuevas tecnologías? Sí, bueno, yo, sí concuerdo con la doctora Alejandra.
Creo que utilizar eso también, las nuevas tecnologías, las redes sociales, pero también, de acuerdo a la pregunta, creo que tampoco hay que subestimar de todo a las jóvenes o a las nuevas generaciones. Si bien, obviamente, los investigadores tienen la responsabilidad de saber transmitir sus conocimientos por diferentes medios, porque por un lado está el lado académico que tanto nos exigen, pero por otro lado también nuestro verdadero trabajo es nuestra contribución a la sociedad y que la sociedad trate de conocer, de acercarse a lo que nosotros hacemos en general. Pero tampoco debemos de subestimar que ya hay gente y jóvenes que están interesados de alguna u otra manera sobre estos temas. Inclusive llegan a saber más que uno. Y lo que concuerdo mucho con la doctora Alejandra es que también es responsabilidad de los docentes tratar de transmitir eso a sus estudiantes, ¿no? Porque, y además de cómo se lo cuenta uno. Yo creo que si dices, oye, vete a leer esto, pues no creo que te hagan mucho caso. Y no es que la lectura sea mala, no, al contrario, yo creo que la lectura te enriquece muchísimo. Lo que sí considero es que, bueno, tú dales algo a leer sencillo, práctico y donde tú después regreses y puedas abrir una mesa de debate en tu salón de clases y puedas justamente también agarrarlo desde su experiencia, ¿no? Porque muchas de las cosas que nosotros aprendemos o que nos gusta hacer, inclusive como investigadores, es a partir de nuestras experiencias personales. Entonces, ahorita en este momento tenemos una sociedad joven que está viendo y experimentado esto. Es como lo que pasó con el temblor en el 2017. Estuvimos la generación que vimos lo del 85 y los jóvenes como que no visualizaban lo del 85. Ahora con lo que pasó en el 2017 tienen su propia experiencia y ellos tienen una forma también de interesarse y conocer lo que pasó en el temblor del 85 y ahora en el 17. Bueno, pues justamente vamos lo mismo con las pandemias y con cualquier tipo de enfermedad. Antes estaban muy alejadas de nosotros, ahorita lo están viviendo. Entonces ellos también tienen su propia experiencia y están viendo estos pasos. Entonces debe haber una forma en que nosotros encontremos de articular entre lo que es su experiencia y lo que nosotros podemos transmitirle. Claro. Y más ahora podemos decir que nos hemos visto pues obligados a entrarle a estas nuevas formas de comunicación, nomás que ahora tenemos que aprender a hacerlo bien, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo Bueno, quisiera agregar sí, algo, Lili. si me permite. Sí, y me parece fundamental lo que dice Ricardo. Ya habíamos platicado que a lo mejor una manera de acercar todas estas investigaciones tan complicadas al público general es a través de las exhibiciones y de los procesos de curaduría, pero creo que tendría que ser obligado ya de todos los colegas que estas investigaciones tan ricas, tan importantes, que a lo mejor en un momento dado están en un término complicado de comprensión para el público en general, se encontrara la forma de poder llegar a todos de tanta información. Creo que si de algo carecemos y algo nos hace mucha falta en nuestro país es poder transmitir toda esta comunicación de una forma digerible para que a la gente le interese. A veces el lenguaje es tan complicado que difícilmente puedes captar la atención de alguien que no está dedicado a eso porque tampoco es obligación. Entonces, de alguna manera encontrar ahora que tenemos esta oportunidad y apertura tecnológica derivada de que hemos tenido que estar trabajando en casa, pues encontrar la forma de hacer estas pequeñas cápsulas o lo que consideremos que pueda ayudar a darle a la población en general nuevos vínculos y nuevas informaciones que ayuden en la vida diaria, que ayuden en nuestro ser y estar en nuestros espacios, ¿no? Muy bien. Pues si ustedes están de acuerdo, ya nos vamos acercando al final, nos quedan unos cuantos minutos. Aprovechar esta intervención de Lilia para pedirles a quienes nos están siguiendo que nos hagan propuestas, si tienen propuestas de qué les gustaría que se abordaran en estas crónicas, qué temas en particular, por ejemplo, les parecen que han quedado ya sobre la mesa y que vale la pena profundizar en ellas. Yo les preguntaría ya a manera de reflexión final. No solamente la cuestión de las necesidades presupuestarias para mantener la investigación y la difusión en estos temas, si yo les pediría que hicieran, si les parece bien, nos dieran una reflexión final eh, sobre exactamente qué podemos aprender de las epidemias que hemos padecido en la historia, como para aplicarlo ahora, en este momento. Ya no solamente el tapabocas, no sana distancia. Qué podemos agregar de todo eso? Okay. Alejandra.
No, bueno, una manera sencilla de colaborar con este esfuerzo conjunto que es que esta epidemia pase y que nosotros tengamos una colaboración productiva mientras no somos médicos, no tenemos que estar en el campo, en el frente principal, es que entendamos bien cómo funciona la Ciudad de México, el territorio, el Valle de México, cómo funciona realmente. Y ahí sí, claro que sí podemos ayudar a que se entienda, y más el programa, el PUEC, que es un programa universitario, territorial y al mismo tiempo social y cultural, etcétera. Y entonces que entendamos un poco mejor nuestro valle, lo que llamamos Valle de México, esta peculiar cuenca de 5 lagos, unos salados, otros dulces, en donde la gente se mueve. Y como aquí dijeron al principio, se mueven peregrinaciones, se mueve por comercio, se mueve por, pues para curar, incluso es un hallazgo notable el de la convocatoria a las curanderas de las que se habló aquí. Entonces está en un movimiento sistemático y esa es una cuestión que tenemos que saber y conocer y entender y saber por dónde se mueve, porque tampoco se mueven por cualquier lugar. Ok, bueno, el papel de las laderas de los volcanes, el papel del Ajusco, el papel de el lado de los grandes, del Popo, del Ixta, y el papel de los grandes ríos, que aquí nos llegan como torrentes de vez en cuando por los Remedios o por el Magdalena o lo que sea. Entonces, entender bien cómo funciona este lugar que habitamos. Okay. Y también entender, porque hemos visto incluso reacciones muy especiales, por ejemplo, que no permiten que se entre digamos, a tratar de hacer limpieza en algunas zonas con cloro, se cierran las poblaciones, no se impide que se haga esa limpieza en espacios públicos, o incluso en Oaxaca, ahorita mucho más preocupante, se cierra a la vacuna misma. Entonces, eso no podemos, tenemos que entenderlo no solo como mexicanos actuales, sino como habitantes de territorios, para precisamente pensar cómo esto lo debemos superar, reunir a la gente, entender, que ellos asuman de qué estamos hablando cuando se habla de una vacuna, de un contagio, de una limpieza de los espacios públicos, etc. Porque como estamos en esta, pues como lo han explicado aquí los colegas, en esta espacio ocupado hace muchísimos años con tradiciones muy antiguas, de manera algunas vivas, algunas que perviven, etcétera, pues evidentemente tenemos que saber parte del pasado, parte del presente, parte de la utilidad que ese conocimiento nos puede dar para vivir mejor. Entonces, creo que evidentemente podemos ir precisando estos puntos de colaboración o reflexión que nos ayuden, trayéndolo del muy, muy pasado a situaciones que hemos visto en la prensa cotidiana, o sea, están presentes. Entonces, sí me parece que hay mucho que hacer
Javier y los investigadores tienen mucho que ayudar. Pues a la orden, Alejandra, yo creo que justamente pues es una de nuestras labores como universitarios, pues traer todo este conocimiento que se genera en nuestros cubículos, en las aulas, porque también en las aulas se genera conocimiento, no es solamente enseñar una lección, como bien nos lo están mencionando, con mucho gusto. Geraldine, una última reflexión de 2 minutos porque ya estamos por salir del aire. Bueno, rapidísimo. Desde la parte, digamos, biológica, ¿no? Tenemos todos esos restos óseos de las personas que desgraciadamente murieron en esas epidemias y ahí tenemos parte de nuestra historia respecto a la evolución de seres humanos y de patógenos, ¿no? Y por otra parte tenemos todas las enseñanzas en términos del comportamiento humano, ¿no? Y lo que yo podría decir así como último es que el miedo ha sido una reacción muy común en las epidemias, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que también el miedo no ha ayudado mucho al control de las epidemias, al contrario, ¿no? Nos ha perjudicado porque ha derivado en comportamientos violentos, ¿no? En otro tipo de fenómenos que totalmente afectaron tanto la difusión de las epidemias como incluso para la reconstrucción, ¿no? del tejido social después de este impacto tan fuerte que es el fenómeno de una epidemia. Muy importante, Geraldine, muchas gracias. Estaremos siguiendo estas líneas que tú nos marcas. No sé, a ver, Araceli. Y yo creo que la historia de las epidemias nos están demostrando que no hay epidemia que se quede. Todas pasan. Y lo más seguro es que COVID-19 también pasará a la historia. Y retomo nada más un relato de Jerónimo de Mendieta. Cuando él se va de Xochimilco, porque lo trasladan a otro convento franciscano, la población de Xochimilco había disminuido mucho por el cocoliste. Pasan los años y le llegan noticias a él de cómo estaba Xochimilco, porque él se quedó pues con esa idea de que la población prácticamente había desaparecido. Y para su sorpresa, las noticias que le llegan es que la población ya había aumentado al doble. Entonces, es un ejemplo de que estas epidemias son ciclos en donde la población, si bien se disminuye, pero llega un momento en que vuelve pues a reproducirse, ¿no? Entonces, esa sería como para mí la enseñanza de las pandemias a través de la historia. Muchas gracias, Araceli. Ricardo o Lilia, quien se quiera ya dar su despedida. Gracias. Pues creo que definitivamente lo que vemos es que las poblaciones que han recapitulado en saberes, ya sea tradicionales, volaria, lo que quieras, han logrado controlar mejor el esparcimiento del virus, ¿no? Simple y sencillamente poblaciones de las que uno tiene conocimiento por allegados, que simplemente cerraron entradas y ya no dejaron ni entrar ni salir a nadie, y que han sido poblaciones que han tenido mínimo contagio, y fue algo, me parece que muy, pues no solo de ósmosis, sino de tradición histórica, de tradición oral dentro de sus propias poblaciones. Entonces creo que es bien importante dentro de lo que estamos viviendo todos, el tener bien claro esta capacidad de análisis. Como dice Geraldine, no entrar en pánico, porque el pánico no es para nada un aliado para poder pensar claramente. Creo que nos lo han demostrado todas estas poblaciones que han tenido un control riguroso desde el inicio y que a lo mejor a la gente le ha molestado, pero que han logrado controlarlo muy bien. Yo creo que es
parte de lo que yo podría dar como una reflexión final, que tenemos que ser muy analíticos, tenemos que ser muy objetivos, dejarnos de estar bombardeando por esta cantidad mediática que hay como decía en su momento Ricardo en su ponencia, de información y de desinformación, que hace muchísimo daño, ¿no? Que seamos más conscientes y más serios en lo que estamos compartiendo, verificar las fuentes y bueno, pues estar dentro de esta dinámica histórica, estar en tu casa, que los humores no lleguen, que no estés cerca del virus, que no hayan estos esparcimientos. Creo que es bien importante el tener esa conciencia y como lo hemos estado repitiendo, no solo por nosotros, sino por todos los que están junto a nosotros. Efectivamente, no estamos en medio de mucha información, sino de una infodemia, como algunos están diciendo. Ricardo, tus palabras de cierre, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo creo que es muy bueno ir viendo qué cosas aprendemos, pero también poner en la lista lo que no hemos aprendido, ¿no? Entonces, seguimos viviendo en países o en ciudades bien centralizadas, ¿no? Inclusive en los estados de la República seguimos siendo bien centralizados. Los servicios de salud se siguen concentrando en un área o los recursos se siguen concentrando en un área. Las estrategias, ¿no? Si bien la OMS agarra y te pone una campaña de distancia, de, ¿no? Cubrebocas, etcétera, que sigue el gobierno federal, de todas maneras, nada más están pensando en una élite y están pensando en un lugar, una ciudadanía, ¿no? Lo que no están pensando es la gente que está en el campo, la gente que se dedica a otro tipo de trabajos ambulantes, la gente que no tiene dinero, la gente que tiene que trabajar de otra manera. No nos estamos poniendo a pensar en la violencia que se genera, ¿no? Los feminicidios siguen, no han terminado y la gente sigue encerrada. Supuestamente, ¿dónde están esos cambios ideológicos? Realmente no está, o sea, ¿qué nos sigue quedando de esto? No solamente, o sea, ya dejémonos el pánico, dejémonos de la desinformación. ¿Qué cosas seguimos haciendo que han aumentado o que no han cambiado de todo desde aquel entonces en el pasado, ¿no? Obviamente un país y ciudades segregadas, seguimos ignorando a la gente que sigue en el campo, ¿no? Hablamos de un país nacionalista, hablamos de nuestro orgullo indígena, de los pueblos originarios, pero cuando viene una pandemia, las estrategias no van dirigidas para ellos, ¿no? Curiosamente, no nos ponemos a pensar en esas estrategias que también pueden ir dirigidos para esas personas, ¿no? Que trabajan y se arriesgan además en esto. No nos tratamos de poner atención en esos comerciantes, ¿no? De la central de abastos o los ambulantes, de nuevo, lo que están haciendo para esto. Tratamos de decir, no, quédate en casa, no debe haber trabajo, trabaja en línea, pero ¿qué tal? Le llamamos al del agua, le llamamos al del gas, le llamamos al del Uber, y entonces sí, ahí tenemos una persona que sí trabaja y que sí sale por nosotros, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese tipo de ideas que realmente podamos poder poner en práctica en algún momento, ¿no? Creo que a veces lo que seguimos aprendiendo, o de aquí a mí me queda, es que seguimos siendo paternalistas, que seguimos siendo patriarcales, que seguimos siendo, bueno, pues sí, racistas, ¿no? Y clasistas, en todos los sentidos de la palabra, y que realmente no estamos poniendo atención en los verdaderos grupos vulnerables en todos los aspectos, no solamente en cuestiones de, bueno, quién se enferma más rápido, sino también, bueno, las mujeres cómo la están pasando, los niños cómo la están pasando, la gente del campo cómo la está pasando, realmente cuáles son esas estrategias que tenemos para ellos. Y no lo hay. Entonces creo que tanto a nivel sociedad como a nivel académico, creo que aún nos estamos quedando cortos en visualizar, ¿no? El todo, ¿no? Y ir fragmentando parte por parte y generar soluciones o proponer por lo menos soluciones, aunque sean pequeñas, para cada uno de los sectores. Es lo que yo considero. Pues ahí lo tienen ustedes. Muchas gracias a nuestros invitados que nos han tomado su tiempo pues para comentarnos todas sus investigaciones, los resultados de su investigación. Déjenme decirles que lo que aquí nos han compartido en una hora y cacho, es resultado de muchos años de trabajo. Muchas gracias a todos ustedes. Alejandra Moreno Toscano, muchas gracias. Araceli Peralta, columnista de Xochimilco. Esperemos que sigas todavía mucho tiempo abonando en el conocimiento de ese lugar tan querido que es para nuestra ciudad, que es Xochimilco. Geraldine Granados, también muchas gracias por estar desde Lina contribuyendo a esta gran tarea de conocer mejor nuestro pasado. Ricardo Higuelín, pues
Desde Oaxaca, te mandan, más bien desde México, te mandamos a Oaxaca un cariñoso saludo y Gracias. seguiremos trabajando seguramente en otros temas más adelante. A la maestra Lilia Rivero Weber, muchas gracias por tu coordinación, Lilia, ha sido un excelente grupo de discusión. Gracias al equipo PUEC que nos ha apoyado en todas estas sesiones. Déjenme decirles que esta parte no se ve, pero es muy importante. Humberto Pedraza, Stephanie, Vero, que está trabajando también atrás en los equipos, en los instrumentos que hacen posible esta transmisión. Y por supuesto, gracias a Abraham, gracias Vani, nuestros traductores en lengua simultánea, lengua de lenguaje de señas. Gracias también a quienes nos siguen, a quienes nos acompañan en estas transmisiones y pues estén pendientes de próximos eventos que desde el PUEC estaremos trabajando para hacerles llegar en forma oportuna. Muchas gracias a todos.